Bueno, shalom a todos. Luego de la tumultuosa charla que tuve ayer sobre la gematria, creo que es conveniente aclarar cómo se crea el canon judío. Los 24 libros que componen la Biblia judía evolucionaron en un proceso que revela lo que los antiguos rabinos consideraban autoritativo y lo que no. El término canon se refiere al cuerpo cerrado de literatura bíblica, considerado como divinamente inspirada. El canon bíblico hebreo o judío representa un largo proceso de selección, como lo atestigua la propia Biblia, o Tanaj, que enumera unos 24 libros que se nos ha pedido, entre otras razones, incluirlos dentro del canon. Veamos, los libros que están incluidos dentro del canon se incluían si se consideraban santos, es decir, divinamente inspirados. Para la mayoría de los judíos modernos, me refiero modernos desde miles de años a esta parte, el canon bíblico, como ya dije, consta de 24 libros, comenzando con los 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco, continuando con los profetas, Neviim, y por los escritos, Ketuvim. Esta lista en particular es bastante antigua. Se remonta al siglo IX. Pero esta colección no descendió del cielo prefabricada. Más bien se desarrolló lentamente con cada una de sus partes, ganando autoridad con el tiempo. Podemos vislumbrar este proceso rastreando la forma en que ciertas obras fueron citadas por la literatura que la siguió. Si se nos pide probar que la Tierra era redonda, no recaeríamos en las matemáticas, sino que señalaríamos fuentes autorizadas. O sea que no haríamos los cálculos matemáticos, sino que citaríamos las fuentes correspondientes. De manera similar, en el mundo antiguo, probar una verdad religiosa requería citar un texto autorizado. Citar un texto como prueba es confiar en su autoridad. Por ejemplo, en los libros de los reyes se nos dice que Hilquía, el sumo sacerdote, encuentra un libro de la ley. Lo hace leer ante Josías, el rey de Judea, quien a su vez rasga sus vestiduras y proclama: nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que está escrito acerca de nosotros. El impacto de no estar a la altura de estas palabras autoritarias impulsa a Josías
a iniciar una revolución religiosa. Así que Josías tuvo éxito y Deuteronomio se convirtió en una fuente autorizada. Es evidente que el libro de Reyes, que nos dice que el rey Amatzía, al tratar de asegurar su trono, dio muerte a los hombres que mataron a su padre, pero no a sus hijos. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde mandó el Señor: no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres. Deuteronomio 24:16. ¿Se entiende? O sea que se apoya en el Humash. El Pentateuco, el Humash, como una unidad completa de 5 libros, se consideraba canónico al comienzo del periodo del Segundo Templo. Numerosas actividades religiosas mencionadas en el libro de Esdras, Nehemías, que relata la construcción del Segundo Templo, están autorizadas citando lo que está escrito en la ley de Moisés. Pero los libros que ahora constituyen los Ketuvim experimentaron un desarrollo significativo durante este periodo, aumentando lentamente en autoridad y en estatus. Por ejemplo, el libro de los Salmos contenía a veces más y a veces menos de los 150 salmos que incluyen hoy. No se han encontrado fragmentos del libro de Esther en Qumran, en las cuevas de Qumran, lo que sugiere que la comunidad que allí no lo trató como un libro canónico. Incluso los textos de Ketuvim que sí aparecen como Esdras y Nehemías lo hacen en una cantidad tan pequeña en relación con otros textos bíblicos como para implicar su estado disminuido. Este proceso evidentemente no condujo al canon rabínico de 24 libros. Más bien los judíos antiguos competían entre sí por el significado de la identidad judía al formar sus propios cánones. Hoy en día también se discute esto. Los judíos de Qumran, por ejemplo, consideran autoritarios los libros de Enoc y el libro de los Jubileos, los cuales se alinearon en su cosmovisión determinista y su calendario judío basado en el sol. Mientras tanto, los judíos de habla griega de Egipto elaboraron un canon extendido que incluía obras de Ben Sira y también los macabeos. Si bien su canon contiene también los 24 libros de nuestro canon, lo hacen en un orden diferente, favoreciendo la secuencia histórica sobre otras formas de división. Los primeros judíos seguidores de Jesús completaron el canon con obras propias. Textos que eventualmente se convertían en el canon del Nuevo Testamento. Los judíos samaritanos, por el contrario, consideraban solo el Pentateuco como autoritario. Incluso los mismos rabinos antiguos ofrecen una visión del canon que difiere ligeramente de la versión que conocemos hoy. Según la tradición
rabínica, el libro de Isaías sigue a Jeremías y Ezequiel. En resumen, nuestro canon rabínico de 24 libros es solo uno de los muchos cánones posibles y que existen. ¿Por qué los rabinos toman la decisión de seguir este canon? Son evidentes al menos 4 criterios selectivos de selección. Cuando hablo de este canon, me refiero a este canon de la religión judía. O sea, hay 4 criterios evidentes. Lo viejo sobre lo nuevo. Los rabinos equiparaban la autoridad con la antigüedad. Solo los autores que escribieron en un pasado lejano merecían el respeto de la autoridad bíblica. Por lo tanto, los libros de sabiduría que se creen que fueron escritos por Salomón se aceptan como canónicos, mientras que el trabajo igualmente sabio del más contemporáneo Ben Sira no lo era. La historia tal como se cuenta en Samuel y Reyes es sagrada, no así Macabeos 1 y 2. Segundo, hebreo sobre griego. Los rabinos vinculan la autoridad del idioma que consideraban sagrado. Solo las obras en hebreo y hasta cierto punto algunas obras en arameo se consideran canónicas. Evidentemente, las obras que se consideran canónicas en arameo es el Talmud. Las obras griegas, incluso cuando se atribuyen a autores antiguos, no merecen lugar en el canon. Así queda excluida la sabiduría de Salomón, aunque atribuida a un antiguo escritor. Otra consideración es la tradición sobre la herejía. Los rabinos imaginan una sociedad basada en la tradición y las prácticas ancestrales. Esto no deja lugar a obras que ofrezcan una visión del judaísmo sustancialmente diferente a la suya, a las nuestras. Libros como Enoc y Jubileo, que exigen que el judaísmo se adhiera a un calendario solar, chocan fundamentalmente con la visión rabínica de un judaísmo basado en un calendario lunar y solar en algunas partes conjunto. Otro es la interpretación sobre el texto. De manera similar incluso, los libros que los rabinos ya consideraban canónicos podrían tener su circulación cuestionada. Los rabinos buscaron eliminar a Eclesiastés de la lista bíblica porque encontraron que sus palabras eran contradictorias. Decidieron no hacerlo al final, ya que el libro comienza y termina con la palabra de la Torá. Asimismo, se elogia al sabio talmúdico Hanania ben Hizquía por resolver numerosas contradicciones entre Ezequiel y el Pentateuco, salvando así a Ezequiel del basurero de la historia. La formación del canon bíblico judío es un largo proceso histórico de lidiar con textos antiguos, pero es de mayor valor que simplemente ganar argumentos. Crear un canon es,
en última instancia, crear una comunidad. Los antiguos judíos, con sus variadas colecciones de textos autorizados, estaban cargados de diferencias irreconciliables, que finalmente los llevaron a la división y disolución. Al compartir el canon rabínico de 24 libros, los judíos modernos compartimos una identidad judía fundamental. Todavía discutimos, pero discutimos sobre su interpretación, no sobre lo que se considera autorizado. Los judíos religiosos no discutimos sobre lo que está autorizado o no. Sabemos perfectamente, los judíos, qué está autorizado y qué no. Los que no saben esto son los no judíos que discuten sobre el canon del judaísmo. Nosotros lo único que discutimos es la interpretación. Lo que está autorizado lo tenemos totalmente claros. Shalom a todos, espero que haya sido claro con esta explicación.